No, yo abro, su merced saluda y le damos la vía y Federica. arrancan el Sí, conversatorio. sí, Entonces, sí. porque para que en el saludo, pues hay gente conectada. Pero Ok, la ok, ok. especialización, sí. ¿Tienes los tres nombres o usted los saluda o yo Yo los lo saludo? saludo. Pero ¿O déjeme la no? hojita ahí. Sí, sí, sí. Déjeme la hojita ahí Bueno, para saludarlos también. vale, vale. O pues usted hágame la introducción y los saludamos. De acuerdo. ¿Listo? Y, Afe- y, lo- y Pero yo no, los iba a leer desde acá. no, léalos Hola usted. Rodrigo, Yo solamente doy un buenas saludo. Ah, bueno, tardes. bueno, bueno. Léalos su merced. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos estás viendo, ¿verdad, Rodrigo? ¿Y nos Sí, estás perfectamente. ¿Y escuchando? ustedes escuchan bien? Perfectamente, Rodrigo, muchas gracias. Vamos a Ok, bien. empezar en Ok, un minuto. bien. En un minuto ya Va, empezamos. va. Buenas tardes. Sebastián, bien, gracias. Muy buenas tardes a todos. Eh, en el, eh, en el marco de la exposición Vínculos Interculturales entre Europa y América Latina, vamos a desarrollar en las próximas 2 horas la segunda jornada académica. En esta segunda jornada académica, hoy jueves 20, 20 de marzo, tenemos unos invitados de primer orden. Son ellos la maestra Federica Charcha, que hoy pues vamos a tenerla como invitada de honor, fungiendo como moderadora del conversatorio que vamos a desarrollar en contados instantes. Federica es PhD, Fellow in Architectural and Landscape Heritage por el Politécnico de Torino. Federica es asimismo Bachelor en Arquitectura por la mencionada universidad, asimismo Máster en Arquitectura y Proyectación Urbana por la Università degli Studi di Roma, TRE, en Italia, y se ha especializado en Arquitectura y Patrimonio. Ha sido investigadora para la firma OMA, Buenos Aires, a propósito de la Bienal de Arquitectura de Venecia del año 2014, y se ha desempeñado como diseñadora de proyectos en Casatrac, es el acrónimo de Casa delle Arti e della Architettura en Turín, y actualmente es profesora de Planeamiento Urbano y Territorial en la Universidad de Belgrano en Argentina, donde también lleva adelante su labor como investigadora. Nuestros invitados, además de Federica, es la arquitecta Nelcy Echeverría Castro, quien es arquitecta de la Universidad Católica de Colombia y doctora en Historia y Estudios Humanísticos por parte de la Universidad Pablo de Ovaide en Sevilla, España, y además posee una maestría en Historia y Teoría del Arte de la Arquitectura por la Universidad Nacional de Colombia y una especialización en Gerencia de Proyectos de Construcción de la Pontificia Universidad Javeriana. La maestra Nelcy es profesora investigadora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de La Salle, donde dirige el Laboratorio de Vivienda y Hábitat, la VIHAP, y lidera el Grupo de Investigación, Arquitectura, Experimentación y Proyecto. Asimismo, de manera remota, contamos con la presencia del arquitecto Rodrigo Arteaga, quien es
doctor en Educación y Cultura en América Latina, magíster en Desarrollo y Cultura, especialista en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico, especialista en docencia universitaria, que realizó los cursos de posgrado Principios para la rehabilitación en zonas urbanas de valor histórico y cultural, así como rehabilitación y restauración de edificios históricos en La Habana, Cuba. El maestro Rodrigo, además de su ejercicio profesional en temas de conservación y su labor en la Escuela Taller Cartagena de Indias desde 2009, se encuentra vinculado como profesor de tiempo completo del programa de arquitectura y es actualmente el coordinador académico de la seccional. Asimismo, y para finalizar esta presentación, nos acompaña el profesor Juan Eduardo Chica Mejía, quien es profesor titular de la Escuela de Arquitectura y Hábitat de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, y líder del Urban Lab Bogotá Región. Juan Eduardo es arquitecto por la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín, magíster en Gestión y Valoración Urbana en Desarrollo Urbano Territorial por la Universidad Politécnica de Cataluña y doctor en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica por la misma universidad, con una estancia doctoral en el Departamento de Geociencias y Geografía de la Universidad de Helsinki. Juan Eduardo ha trabajado en diversos proyectos de investigación y consultoría, abordando temas como la movilidad sostenible, la regeneración de espacios públicos y los distritos creativos. Pues démosle la bienvenida al panel que nos acompaña en el día de hoy y los dejo en compañía de el arquitecto Alfredo Montaño, nuestro director de área, quien nos va a dar unas palabras. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, un especial saludo a nuestros invitados que ya fueron presentados, agradecerles su presencia aquí en este importante evento, a nuestro señor decano que también nos acompaña, a Jorge del Castillo, a todos nuestros estudiantes que están acá acompañándonos, algunos de los cuales son artífices de esta exposición tan buena que se está presentando. También un saludo especial a las personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales. Sabemos que hay personas conectadas de la especialización en diseño urbano y digamos que esta es una oportunidad, como lo decíamos en la primera jornada y el día de ayer en la inauguración, para que esta exposición muy importante, patrocinada por el Instituto Italiano de Cultura, con la participación especial de nuestra investigadora, curadora, la arquitecta Federica Ciarcia, y la vinculación del Politécnico de Turín, con el cual nuestro programa tiene un convenio de doble titulación. Aprovecho para hacer la cuña, que ya se aproxima, digamos, nuestra convocatoria para aquellos estudiantes que quieran adelantar este proceso, siempre bienvenidos. Y digamos que esto se expande a unas discusiones mucho más profundas que tienen que ver con nuestros laboratorios. Tenemos el laboratorio de investigación de iMedia Lab, en el cual también se desarrolló este trabajo con el liderazgo del profesor Pablo Gómez, con el liderazgo del profesor Ricardo Rojas y una serie de estudiantes que pertenecen tanto al semillero, que no, discúlpenme si no los nombro uno por uno hasta acá, y también a las asignaturas del área de Teoría e Historia de la Arquitectura de nuestro programa. Extiendo un agradecimiento también porque ha sido muy importante ese trabajo. Pero también tenemos el laboratorio del Lab Social que lidera el profesor Esteban Solarte, y hoy tenemos una especial participación con el Urban Lab que lidera nuestro profesor Juan Eduardo Chica y un equipo de personas de la especialización. Allá saludo a nuestro monitor y a todas las personas que han hecho posible también que estos tres laboratorios se vinculen a este importante proyecto de alguna manera, y que también nos permitan hacer una proyección de estos ejercicios y estos espacios de aprendizaje alternativos a nuestras aulas y a nuestras asignaturas, y proyectarlas a una manera de entender el mundo y el entorno construido a partir de las distintas miradas que se pueden desarrollar allí. Esto se expande a través de los laboratorios que nutren los pregrados, pero que también nutren nuestros posgrados, especialmente la especialización en diseño urbano, que también hace parte de este ejercicio. En este momento también tenemos aquí una muestra importante de temas digitales que se están asociando también a nuestra especialización en metodología BIM para proyectos de construcción, y digamos que aquí tenemos tanto las personas que están conectadas como los aquí presentes, pues ya deben estar pensando en la proyección que van a tener hacia su ejercicio profesional y hacia las distintas miradas a través de las cuales van a orientar su campo profesional. Entonces,
El hecho de que hablemos del patrimonio, de los vínculos interculturales entre América Latina y Europa, el que tengamos estos invitados de lujo y sobre todo que podamos presenciar algunas reflexiones de estos expertos sobre los temas de ciudad y patrimonio, creo que también es una oportunidad para que ustedes visualicen y proyecten su propia manera de entender nuestro entorno construido y la manera de intervenirlo. Muchas gracias de nuevo, qué pena que me extendí, y pues aprovechen estos espacios. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por las presentaciones, gracias al decano y al director Alfredo Montaño, gracias a ustedes que están aquí acompañándonos cerca o virtualmente y gracias a los invitados de hoy. Seguiremos hablando de patrimonio, hoy hablándolo en otra escala, tratando de hablar de ciudad y patrimonio, debates actuales y puntualmente cuáles son las conexiones entre patrimonio y desarrollo urbano. Me gustaría extender las primeras preguntas y temas de debates a nuestros invitados e invitada. Puntualmente me gustaría tratar de reflexionar con ustedes sobre cuál puede ser un punto de equilibrio entre la preservación del patrimonio y el desarrollo urbano sostenible. Sabemos que el término sostenible es un término muy utilizado hoy en día, no siempre en ámbito, en el uso correcto que tendríamos que darle. Sabemos que a partir de los años 60, con las primeras publicaciones de Colin Buchanan, Traffic in Towns, se reflexionó alrededor del concepto de islas ambientales y a partir de los años 80 se desarrollaron seguramente en distinto contexto europeo, pero no solamente, cuestiones alrededor de técnicas para reducir el tránsito, mejorar los centros históricos de las ciudades y de consecuencia su patrimonio histórico. Hoy en día no hablamos solo de patrimonio histórico, hablamos también de patrimonio contemporáneo que sigue siendo parte de nuestra identidad. Esta es una de las motivaciones por la cual es tan importante seguir hablando y reflexionando sobre este concepto. Entonces, dejo la palabra a ustedes. No sé quién le gustaría empezar. Bueno, primero que todo, muchas gracias a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a la Escuela de Arquitectura, al profesor Juan Eduardo Chica y a los profesores que hacen parte de esta maravillosa exposición. Estoy encantada, no la conocía y realmente es una oportunidad muy grande desde la academia y los estudiantes que hicieron parte de entender, analizar, comprender ese legado histórico que tenemos y que es muy importante para poder construir eso que Federica nos menciona ahorita sobre una ciudad que tenga esa tradición, esa identidad desde la historia, desde lo que se ha hecho con anticipación. Volviendo a la pregunta de Federica, yo creo que el tema de ciudad y desarrollo sostenible y el tema de patrimonio pues tiene que migrar a otros discursos. Nosotros estamos desarrollando una investigación con apoyo de la Corporación de Universidades del Centro de Bogotá, donde estamos valorando no solo el patrimonio hegemónico, el patrimonio estatal, sino también el patrimonio hecho por los habitantes, esa arquitectura popular que hace parte del legado de la historia y que a veces desde la academia no la hemos reconocido lo suficiente. Entonces yo creo que para realizar realmente un desarrollo territorial sostenible, debemos incluir a todos los actores que hacen parte dentro del territorio. El sector de las cruces en este caso es un contexto popular, pero que no ha tenido la suficiente inclusión dentro de ese legado histórico. Y yo creo que las universidades, y en este caso la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad de La Salle, que es de donde yo vengo, y de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, pues estamos trabajando en ello, en rescatar ese patrimonio popular, ese patrimonio que no ha sido lo suficientemente valorado,
que quizás se han vuelto lugares comunes de estudio, pero que quizás en profundidad solo se hace un checklist, pero que si lo hacemos de manera profunda, como veo que muchos de ustedes a través de estos ejercicios puntuales de entender a través de los modelos, de unas fichas, de valorarlo, de traerlo al presente, esa es una manera muy interesante de poder construir para el mañana estas situaciones que generan más equilibrio, más justicia social. El tema del desarrollo sostenible tiene que ver también con eso, con un factor de justicia social, darle ese valor y esa luz, esa voz a aquellos actores que no han tenido el suficiente peso dentro de la historiografía, dentro de los actores también estatales, y sobre todo no es una visión romántica que podría hacerlo, sino que realmente es valorar a los que han hecho parte de la construcción de la sociedad. Esa sería mi reflexión inicial. Bueno, yo creo que fundamentalmente, pues yo creo que el punto de partida es no entender que son dos temas de alguna manera disociados, sino que son complementarios. Entonces el desarrollo urbano claramente pues tiene que estar pautado desde las preexistencias, ¿no? Como lo estamos seguramente trabajando en algunas áreas, digamos, de esta escuela. Entonces, a partir de ahí es mirar cómo efectivamente son complementarios el desarrollo urbano y por supuesto la conservación del patrimonio, y ahí yo creo que hay que tener en cuenta, digamos, como básicamente que son básicamente dos instancias o dos actores fundamentales que entrarían, digamos, como en esta discusión. Por una parte, por supuesto, los que hacen la política pública, porque finalmente de alguna manera están dando la pauta, los instrumentos para que se pueda hacer algo nuevo, digamos, en la ciudad, pero a la par también, digamos, en consonancia con estos procesos de conservación de patrimonio, ya sea arquitectónico o de otro tipo. Y por supuesto la comunidad, como mencionaba la profesora Nelcy, porque si finalmente no es de alguna manera la comunidad la que está determinando el valor, digamos, de ese patrimonio, o más que determinando, haciendo hincapié en el valor de ese patrimonio, pues difícilmente, digamos, hay un ejercicio de sostenibilidad. Pues dicho esto, yo creo que a partir de ahí seguramente estrategias de regeneración urbana, ¿no? En términos de mirar entonces cómo estos, digamos, estos activos del territorio que constituyen el patrimonio se pueden incorporar en estrategias probablemente de regeneración de territorios a partir de políticas como los distritos creativos, por ejemplo, o de otro tipo, que busquen entonces trabajar con comunidades, pero también trabajar precisamente con esos otros actores que mencionaba antes, que eran los que hacen la política pública. Yo creo que es fundamental entonces que en ese ejercicio, pues estos dos actores pues se tengan en cuenta y a partir de ahí pues las estrategias de regeneración urbana pues hagan, digamos, o sigan su propósito. Entonces fundamentalmente es precisamente la sostenibilidad del patrimonio, pues está íntimamente ligado precisamente a este ejercicio de sostenibilidad del proyecto urbano, ¿no? Como claramente pues motor de transformación también de aquellas sociedades que están valorando su patrimonio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, saludos a mis compañeros de panel, saludos al decano Oscar, muchas gracias por esta invitación a todo el equipo, a los compañeros profesores, a los estudiantes de los distintos programas y bueno, qué bueno este espacio que ya de alguna forma había conversado en otras situaciones con profesores del programa. Juan Eduardo comentaba que, claro, que en el encuentro de todos estos temas, pues es muy importante trabajar el tema del patrimonio. Sin embargo, yo personalmente tengo una visión en la cual creo que el patrimonio siempre ha tenido que ceder, ¿no? El patrimonio desde el siglo XIX, ¿cierto? Ha tenido que hacer concesiones, el desarrollo de la ciudad, a los sistemas, a las técnicas, a las composiciones de la familia, a la reducción de espacios, a las funciones, ¿no? Entonces, el patrimonio siempre se ha visto enfrentado a una serie de cambios desde que concebimos el patrimonio como un hecho social, ¿cierto? Nos toca ver esas concesiones que tiene que hacer el patrimonio, ¿no?
El patrimonio tiene un problema muy serio y es que generalmente las normas son muy restrictivas y eso choca obviamente con algunos procesos que son fundamentales para el desarrollo de la ciudad. Si pensamos en lo sostenible como un trinomio donde debe estar la sociedad, la comunidad, pero también el tema del medio ambiente, pues ahí vamos a encontrar unos temas que son fundamentales en el patrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí chocamos a veces con las instituciones, chocamos con los entes de control, chocamos con los intereses del mercado, con los intereses del capital. Creo que para la gran mayoría puede conocer el caso, y voy a hablar del primer caso de Semaní, ¿cierto? En Cartagena, que es tal vez el último reducto de población residente en la ciudad y donde se enfrentan diariamente a todas las presiones que la turistificación ha traído. Entonces, esa necesidad de la convivencia entre los diferentes aspectos, pues a mí me parece un poco utópico teniendo en cuenta el caso Cartagena, que es el que pues obviamente más domino y que creo que la mayoría también conocen. ¿Cómo podría ser? Respondiendo a la pregunta claramente, yo creo que puede haber un equilibrio, ¿cierto?, entre la armonía entre la legislación, las instituciones, los intereses particulares. ¿Qué le queda a los ciudadanos cartageneros de ese centro histórico? El espacio público, ¿no? Entonces yo creo que los temas de espacio público, de movilidad, de los cuerpos de agua, pues podrían ser muy importantes, ¿no? Y por eso es necesario legislar una legislación que además tenga un control, pero también que desde la academia seamos garantes de muchas de este tipo de cosas y yo creo que vamos a tener un poco más de espacio para hablar de ello después. El patrimonio y el desarrollo de las ciudades obviamente está ligado ya al turismo, ya es imposible desligarlo y tendría que cambiar los sistemas, las tendencias, las olas políticas que arrastran este mundo contemporáneo. Muchas gracias por vuestras opiniones y distintas perspectivas. No sé si se escucha correctamente, espero que sí. Y con respecto a su respuesta, me gustaría tratar de profundizar un poco más esta cuestión entre patrimonio y ciudad contemporánea, sobre todo, o por lo menos desarrollo contemporáneo de la ciudad, preguntándoles cómo se podría reflexionar o integrar mayormente el patrimonio para un correcto desarrollo de los planes urbanos, proyectos, para que estas ciudades sean más habitables y sostenibles. Y sobre todo inclusiva, tratando de reconectarme al concepto del cual habló Nelsi. Gracias. Yo creo que ahí hay una primera reflexión con respecto a lo que tú mencionas y es cuál es la idea de ciudad que como sociedad queremos construir. Y a partir de ello, pues se generan las estrategias. Entonces, si la ciudad que nosotros queremos construir, ese modelo de ciudad es un modelo de ciudad compacto o es un modelo de ciudad disperso, ahí cambian todas las dinámicas. Con respecto al tema del patrimonio, si nosotros podemos hacer partícipe a la ciudadanía, poder generar unas conexiones mucho más fuertes, no generar guetos, pueden ser guetos, como lo dice algún autor, guetos exquisitos, pero también hay guetos informales y vulnerables. Entonces, ¿cómo podemos generar una ciudad compacta? Si es el modelo que nosotros queremos, pero eso implica unas condiciones, ¿no es cierto? Y al tener esas condiciones, ¿cómo podemos generar esa diversidad que es tan interesante dentro de los centros históricos sin que se llegue a casos extremos como lo que hablaba el profesor que está en Cartagena de la turistificación, esa gentrificación que lo vemos en el caso de Barcelona, en el caso pues ya de Roma, ¿no es cierto?, en Madrid también se ve este fenómeno donde ya el turista es un depredador y realmente pues la economía local se pierde, ¿no es cierto? Entonces
los dos conceptos que tú mencionas, Federica, tienen Ciudad que ver. habitable, ciudad sostenible. Ciudad habitable, esos son digamos como lo que ella quiere plantear. Una ciudad habitable cuando nosotros tenemos que desplazarnos del lugar de trabajo al lugar de residencia, en el caso de Bogotá, 1 hora en un solo trayecto, 1 hora y media, 2 horas, pues yo no creo que haya, digamos, esa calidad de ciudad ni que sea sostenible. El costo digamos, del uso de los combustibles, de los sistemas de transporte que nosotros tenemos en nuestras ciudades que no son eficientes, pues eso no genera este tipo de ciudades que sean amables. Con base en el patrimonio, yo creo que el patrimonio no es solamente ese patrimonio, lo que yo decía al principio, hegemónico, sino que el patrimonio tiene que valorarse desde esa perspectiva también de la identidad de nosotros. ¿Qué valoramos? Las costumbres, ¿qué valoramos? El medio ambiente, ¿qué valoramos? ¿Solo los edificios o qué más tipo de condiciones valoramos? El encuentro con el otro, eso es calidad, el encontrarse con el otro, el poder conversar o estar en un sistema de transporte ineficiente. Yo creo que ahí se generan unas preguntas muy interesantes y profundas para entender esos dos conceptos que Federica está tratando de resolver, de preguntar, de cuestionar, de reflexionar, que son muy importantes y sobre todo en estas ciudades latinoamericanas, ¿no es cierto? Entonces, ese sería como para… Me gustaría, perdón si puedo, agregar una cuestión más. Dale. Estamos hablando, mencionaste el caso de Bogotá, justamente. En el hablando de patrimonio del movimiento moderno, en el 1948, Germán Samper y Rogelio Salmona estaban en el taller de Le Corbusier en París y desarrollaron un documento increíble, su propuesta para un plan urbano para Bogotá. Lo más interesante de este plano es que desarrollan una propuesta de unidad vecinal. Hablan de la ciudad de los 15 minutos, la misma ciudad que hoy en día grandes nombres en Barcelona o París mencionan y quieren tratar de adoptar y proponer como su nueva, innovadora propuesta, cuando dos grandes ejemplos de su patrimonio desarrollaban, dibujaban en ese taller en París. Entonces quizá me pregunto, ¿dónde terminó esta propuesta de unidad vecinal? ¿Por qué no se pudo efectivamente aplicar? No sé, es una cuestión que quizá hoy en día permitiría a una gran metrópoli como Bogotá, de resolver distintas cuestiones de distancia, trabajo, desplazamientos. Dejo la palabra a ustedes. Gracias. Bueno, sin ser muy conocedor, digamos, del escenario que estás dibujando, aunque un poco sí, creo que, bueno, pienso que en principio, claro, el desarrollo urbano, la planificación urbana es exitosa cuando hay un tema de gestión detrás. Si no hay un tema de gestión detrás, pues se quedan ideas dibujadas, que está muy bien porque obviamente hay una predefinición de un proyecto, digamos, urbano, pero probablemente el tema de la gestión, en ese caso, pues no fue probablemente tan efectivo, ¿cierto? Seguramente, digamos, pues esas unidades vecinales, ¿no?, de las que se hablaba en aquel momento, de que hablas en aquel momento, probablemente no estaban conectadas con realidades del territorio, ¿cierto? Y esto probablemente daría pie a que no se ejecutara en el tiempo. También, por supuesto, claro, estamos hablando de planos, de una planificación, digamos, estratégica que buscaba también un modelo de ciudad nuevo, ¿cierto? Y de alguna manera, pues como mencionaba al inicio de este conversatorio, pues hay un acto fundamental y es el que hace la política pública. Y si el plano existe, pero no hay un ejercicio de gestión de los planificadores y de los que están haciendo la política pública, difícilmente pues ese plano podrá ser realidad, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí el tema de la gestión es fundamental, ¿cierto? Y conectando con lo que mencionabas al inicio, yo creo que en el caso, por ejemplo, de Bogotá, se hizo un plan especial de manejo patrimonial, un PEN, que es un instrumento de planificación de zonas patrimoniales, que tiene aproximadamente
5 años de vigencia, pero se demoraron por lo menos 20 años para formularlo. Con lo cual, cuando salió formulado, pues muchas casas de esas que estaban ahí catalogadas, pues ya no existían. Estaba de alguna manera, la realidad, por decirlo de alguna manera, pues estaba dibujando otro escenario. Entonces yo creo que allí es como de alguna manera un llamado de atención a hacer, digamos, como una conciliación más efectiva, más sostenible, si se quiere, dentro de este ejercicio de planificación y de gestión que haga viable que diferentes actores se interesen por el patrimonio. Por supuesto, los que hacen la política pública, pero también las comunidades. De hecho, retomando la investigación que ahora mencionaba la profesora Nelsi con el Barrio Las Cruces, estamos en ese ejercicio de interacción con comunidad. Ellos estuvieron aquí en la universidad en diferentes momentos, conversaron con algunos estudiantes, etc. Y entonces, dentro de ese interés genuino de la comunidad de saber ¿para qué les servía a ellos, digamos, todo este ejercicio de patrimonialización del territorio? No solamente pues esta investigación, sino el mismo PEN, el que antes mencionaba, porque finalmente ellos sentían que pues estaban desconectados como de ese ejercicio de patrimonialización que el PEN hacía, ¿cierto? Entonces, yo creo que esa gestión efectiva de comunicar bien, pero también de generar instrumentos adecuados para que ese plano dibujado se haga realidad, yo creo que es absolutamente clave, porque finalmente, repito, es quien hace la política pública, la comunidad y seguramente las empresas que están ahí esperando también qué hacer en estas zonas patrimoniales, los que ven en este ejercicio de articulación entre patrimonio y desarrollo urbano una oportunidad también de seguir existiendo, de seguir de alguna manera teniendo una representación en el territorio. Entonces yo creo que como en síntesis, digamos que creo que este ejercicio de gestión es fundamental para conectar con los actores y con la realidad, llamémoslo pues de manera, digamos, como coloquial realidad, porque también el plano es una realidad, pero pues, con todo ese contexto que de alguna manera determina pues esas condicionantes para que ese ejercicio de planificación sea efectivo. Muchas gracias. Dejo la palabra a Rodrigo. Ok, sí, yo creo que en términos actuales y contemporáneos, el ejercicio de gestión pues es lo ideal, ¿no? Y sobre todo la concertación entre los diferentes actores. Eso es muy claro. Pero yo quiero llamar la atención un poquito, y ahora que tenemos estudiantes, sobre todo, que creo que es la mayor parte del público, a estudiar un poco el desarrollo de los centros históricos latinoamericanos. ¿Qué pasó? La ciudad del siglo XX empezó un ejercicio de crecimiento, de desarrollo de las ciudades, pero paulatinamente eso trajo consigo el vaciamiento de las áreas históricas y de los centros históricos principalmente. Hoy día, la mayoría de los centros históricos latinoamericanos tienen unos niveles de recuperación, de proyectos de gestión pues muy interesantes. Sin embargo, eso trajo consigo, o la fórmula que se utilizó, trajo consigo la exclusión social, ¿no? Salieron algunas familias de los centros históricos y llegaron entonces unas nuevas personas con unos nuevos intereses para desarrollar esta ciudad, ¿no? Esto además dándole también un poco de la espalda entre la consolidación entre la ciudad del siglo XX y el desarrollo, los nuevos desarrollos con las conexiones hacia los centros históricos, ¿no? ¿Qué ha traído esto? Obviamente, estas olas del desarrollo de la recuperación, de la rehabilitación y recuperación de los centros históricos latinoamericanos trajo consigo los procesos que ya ustedes oyen mencionar: gentrificación, desplazamiento, turistificación, disneyficación, ¿cierto? Porque está marcado básicamente por las leyes del mercado. Y obviamente tenemos los centros históricos del Caribe, que además de eso tienen una atracción como balnearios, ¿no? Como escenografías para el disfrute, para el hedonismo, para el consumo desmesurado de sol, playa y rumba, deteriorando las estructuras sociales que permanecían en los centros históricos. Obviamente, por ejemplo, el centro histórico se ha vuelto, como dicen algunos autores, como un objeto del deseo, ¿no? Como donde todos quieren comer de este pastel
¿cierto? Pero siempre se ha generado un turismo extractivo. Entonces, hacerlo más habitable, pues obviamente es cada vez más complejo, porque la pirámide en la cual se desarrolla la vida de un área histórica, de un centro histórico, pues los primeros que deben estar ahí son los residentes permanentes, luego el resto de los ciudadanos y finalmente el turismo. Pero en muchos de nuestros centros históricos esta pirámide se ha invertido y la mayor y mejor oferta y equipamientos son obviamente para el turismo. Habitable, el caso de Cartagena, donde no conseguimos una panadería, donde comprar pan, simplemente comprar pan. Desaparecen muchas de las funciones tradicionales. En el centro histórico de Cartagena ya solo quedan 2 colegios. Salió la gobernación, ¿no? Y esto por poner un ejemplo. Mientras que hay otros centros históricos que están tratando de atrapar el turismo. El caso de Mompox, que después de la pandemia tuvo un crecimiento enorme de hoteles, porque además existe la conexión ahora directa a Mompox. O Popayán, que está luchando por tener una vida nocturna, porque el centro se sigue usando de día, pero las actividades nocturnas pues ya no suceden. Entonces, creo que cada una de las dinámicas de los centros históricos pues son variables y tienen que ver. Yo me hago la pregunta de cómo hacer que los planes y proyectos hagan más habitables las áreas históricas. Y con lo que decía Juan Eduardo, que se demoraron 20 años si escuché bien, en el proceso del PEN de Bogotá, pues en Cartagena ni siquiera lo tenemos todavía, ¿no? Una de las ciudades más reconocidas, la legislación vigente es el POT del 2001 y no ha habido procesos. ¿Por qué? Porque hay demasiados intereses detrás del patrimonio. El patrimonio, y quiero dejarle esto claro a los estudiantes, el patrimonio es finito, el patrimonio se acaba, el patrimonio se puede destruir, ¿no? Entonces, por eso es necesario siempre pensar, y para finalizar, que la gestión y los planes conectados para toda la ciudad, no pensar el centro, las áreas históricas de una forma aislada, como unos guetos que mencionaban ahora, sino que hay que pensarlo en relación con toda la ciudad. Me encanta que Federica, siendo no ciudadana que habita la ciudad y pues Colombia, nos pregunte por las unidades habitacionales o por las unidades vecinales. Ahorita me preguntaba cuántos de nosotros conocemos el patrimonio, en este caso la exposición nos lleva al patrimonio moderno en Bogotá. Nosotros en el Laboratorio de Vivienda y Hábitat de la Universidad de La Salle desarrollamos una investigación que están todos cordialmente invitados para la inauguración próximamente, sobre vivienda colectiva moderna en Bogotá entre 1949 y 1972. Escogimos 18 proyectos paradigmáticos en este periodo, donde hay varios ejercicios muy interesantes, pero que quizás en la academia no conocemos. Uno de ellos, pues algunos de ellos tienen que ver con la unidad vecinal Musú, que es un proyecto maravilloso. Nosotros también estudiamos Pablo VI, estudiamos Tunal Experimental, estudiamos Kennedy, Carimagua, unidad residencial Hans Dreus Arango, entre otros. Y realmente encontramos un legado muy importante, ese legado que Federica pues nos hace la reflexión y nos dice pues Germán Samper, Rogelio Salmona y otros arquitectos pues produjeron unas propuestas cuando estaban trabajando para el Instituto de Crédito Territorial o para el BCH, y realmente una de las respuestas es eso: el gobierno estaba encargado de hacer esa vivienda colectiva, de esa vivienda de bajos ingresos, pero con unos ingredientes interesantes que tiene que ver con tener todos los servicios cerca, que es parte de esa calidad de vida, pero otro factor también muy interesante era el tema de la densidad de viviendas por hectárea. Entonces, en estos conjuntos residenciales, en estas unidades habitacionales, lo que uno ve es una relación más alta entre el área libre,
respecto del área construida, el tema del jardín. Cuando nosotros estuvimos en la pandemia, nosotros tuvimos que ir a la segunda visita de campo. Nos tocó ir con tapabocas a Musú y yo decía, qué delicia las personas que viven acá, porque estaban en medio de parques. Entonces la pandemia no les tocó tan duro como los que vivimos de pronto en apartamentos. Podían salir al aire libre, tenían parques. Entonces esas unidades vecinales tienen no solamente el ofrecer la residencia, la vivienda, sino también tienen servicios como iglesia, el jardín infantil, el comercio, pero sobre calle, no un comercio agrupado como centro comercial, sino entiende la vida urbana, la vida de las personas. En algunas situaciones también se entiende cómo dentro de la misma vivienda está eso que también Federica nos decía, pues es que ahora estamos descubriendo lo que pues la historia ya nos ha contado, y es el tema de llevar lo productivo a la vivienda. ¿Por qué? Pues porque las personas no todas tienen un empleo y dentro de la vivienda se necesita generar ese tipo de actividades. Entonces estos proyectos pensaban de manera integral, no solamente había una idea, que yo creo que cada vez más todas las universidades están volviendo a retomar ese tema del concepto, de la búsqueda, qué es lo que queremos nosotros como arquitectos, cuál es el aporte que vamos a dar, solamente unos números, decir que estamos construyendo cierto tipo de unidades, 200, 500, 600, o cuál es el concepto detrás de eso, esa idea de bienestar alrededor del proyecto que tenemos como arquitectos, como urbanistas, como personas que hacemos parte pues de una sociedad y que realmente ya hay unos ejemplos históricos que lo han hecho bien y que quizás podamos retomar también desde esas situaciones populares y más académicas, como en este caso lo que nos menciona Federica, pues un legado, pero a veces el desconocimiento de esas realidades es lo que nos lleva a seguir haciendo más de lo mismo. Ahora, los profesores Juan Eduardo y el profesor que nos acompaña desde Cartagena también menciona el tema de las políticas públicas. Se necesita tener una voluntad política y tener esa legislación también para que pueda darse todo de una manera adecuada. Ahorita en el 70 cambia el sistema económico y la manera de hacer vivienda. Entonces ya no es el Estado, sino son los bancos y los constructores. Ahí se cambia el paradigma y ahí es donde tenemos que entender que ya este sistema económico neoliberal es el que también está generando eso que tú mencionas, que por qué no se siguió haciendo en este país. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Nelcy. Me gustaría, con respecto a lo que acabas de mencionar, me gustaría invitarlas a retomar uno de estos dibujos que en el 48 se desarrolló, nombrado Una casa, un árbol, que dibujaron justamente Germán Samper y Rogelio Salmona. Y quizá podría ser un nuevo punto de partida para futuros proyectos acá en esta aula de esta facultad o algún día, como espero, en su ciudad. Y con respecto a lo que menciona Rodrigo, me gustaría preguntar a partir de él, y después me gustaría escuchar sus opiniones también, hablando de patrimonio y tratando de considerarlo como punto de partida o como motor para un desarrollo económico, para un desarrollo social. Quiero retomar las palabras de Nancy del comienzo, en las cuales hablaba de un patrimonio para todos y todas, un patrimonio de igualdad, que significa, muchas veces nos olvidamos el término completo de patrimonio, lo conectamos directamente al centro histórico, iglesia, patrimonio áulico, monumental. En realidad existe un patrimonio que es un patrimonio hecho de casa simple, que nos recuerdan y son testimonios de una determinada época histórica y que representan técnica constructiva, materiales,
y que representan, nuevamente quiero utilizar el término de identidad. Patrimonio es eso. Entonces, a partir de la experiencia y profesión y larga trayectoria de Rodrigo, me gustaría escuchar su opinión con respecto a cómo este patrimonio, no solamente patrimonio considerado como centro histórico, además centro histórico de Cartagena, podría transformarse en un nuevo punto de reflexión para un correcto desarrollo económico y social. Ok, gracias. Bueno, sí, sí, yo creo que, claro, el patrimonio es un motor de desarrollo en sí mismo en la medida en que está generando turismo. No nos vayamos al patrimonio monumental, sino a lo que hemos llamado también arquitectura menor, el patrimonio más modesto, ¿no? Ya esta idea viene desde Giovannoni, ¿no? Y cómo valorizar esos contextos, esos entornos. Tenemos el caso del turismo. El turismo tal vez es el principal motor de desarrollo, pero también hay que ponerle contrapeso al turismo, el desarrollo de turismo cultural, que no sea un desarrollo extractivo, ¿no? Que simplemente sea sacar y que no genere para las comunidades bienestar y riqueza. Ese debe ser el objetivo y el fin último del patrimonio, generar en las comunidades depositarias de estos bienes bienestar, riqueza y desarrollo. Eso sería fundamental. Y no solamente la explotación turística del bien. Yo quiero poner 3 casos porque ello me va a permitir hablar después y creo, me pareció escuchar un tema que para mí está muy asociado a esto. Desde la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? La recuperación de las ciudades europeas pues dependía mucho no solo de la creación de vivienda, sino también hubo una serie de políticas de generar bienestar a las comunidades, ¿no? Y por eso está el plan de Bolonia y de muchas ciudades italianas que creo que estaban bajo unos intereses diferentes de gobiernos socialistas, ¿no? Entonces, esto va a tener que ver mucho también con las tendencias políticas, con las instituciones que hay detrás de ello. Luego tuvimos las tendencias neoliberales que han hecho de esto una explotación del patrimonio de cualquier tipo, ¿no? Todo lo que sea vendible, comerciable, y extractivo al servicio del capital, y eso era el patrimonio. Y no importaba simplemente ello. Yo quiero poner, como les decía hace un minuto, 3 casos importantes para mí que he tenido la oportunidad de pronto de tratar de cerca, y son el caso de Cartagena, el caso de La Habana y el caso de San Juan. Cada uno está en una situación política y en unos elementos bastante diferentes, ¿no? La Habana, una ciudad todavía con un patrimonio muy vasto, ¿cierto? Con una cantidad de barrios que no están solamente en el centro histórico, sino en Centro Habana y en otras partes, donde vemos cómo todavía la comunidad hace parte de ello, y hay ancianatos, hay escuelas, hay espacios para el desarrollo de la comunidad que sin embargo conviven con el turismo. Claro, hay otra serie de situaciones que son adversas al desarrollo de la propia comunidad. En el caso de San Juan, muchas de las edificaciones hacen parte del National Park Service y hay recursos y dinero que permiten la recuperación. Sin embargo, también se nota ese vaciamiento sistemático de las funciones tradicionales de los barrios históricos. Y el caso de Cartagena, donde a pesar de que también está en el marco capitalista, no hay el total desarrollo ni el aporte al espacio público. Y un caso particular es la movilidad. La movilidad en cada una es diferente. La movilidad en La Habana, pues obviamente por el tema de la gasolina es un poco menor, pero hay vehículos y pueden transitar. En el centro histórico de San Juan, los vehículos tienen permisos y están perfectamente regulados para que puedan estar en la calle. Mientras que en Cartagena no hay parqueaderos, no hay espacios públicos para ellos. Entonces, son diferentes tendencias que pueden ser en cada una de estas áreas históricas mayor desigualdad o mayor igualdad, mayor poder del Estado o menor poder del Estado, ¿no? Entonces,
con todos los temas de las tendencias políticas, de las diferentes facetas que tienen las ciudades, se mezclan para ser o no una ciudad con un desarrollo más o mayor o menor en cuanto a la convivencia y al desarrollo propio de la sociedad. Muchas gracias, Rodrigo. Me gustaría un momento interrumpirlos y consultar sobre todo a los presentes y a las presentes, ¿cuál es el concepto de patrimonio que tienen? ¿Con qué lo relacionan? Sobre todo en su ciudad. ¿Qué es el patrimonio? Aunque sea una simple palabra. Bueno, pues acá en Bogotá, pues es como muy conocido que tiene dinámicas diferentes, hablando de Cartagena, Medellín y pues entre ellas. Pero principalmente pienso que patrimonio está relacionado más con la identidad de nosotros mismos. Y la identidad no es solo como me visto, no es solo como lo que proyecto, sino también es la historia, y la historia no es finita, la historia no se acaba, o no se acabó desde que la iglesia dejó de utilizarse como iglesia, no, la historia sigue igual que el patrimonio sigue como cobrando vida y cobrando otros significados, no porque nosotros lo queremos como recodificar, sino porque así lo hace la cultura, cómo vivimos, cómo somos, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, para mí, el patrimonio no es solo como la fachada, el estilo barroco, el estilo no, sino es como las dinámicas urbanas que junto a la arquitectura, el diseño de la ciudad, crearon como esa historia y esa identidad. Entonces, pues acá, digamos, se habla como de Las Cruces, un barrio que, pues, no sé, tiene patrimonio, pero también la historia, las dinámicas urbanas lo hicieron, pues, como centro cultural donde se intercambia músicas, experiencias buenas, experiencias malas, y realmente se vive y se convive entre todos en esos espacios. No sé si responde la pregunta. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Gracias, Mariana. ¿Alguien más que les gustaría compartir con nosotros su visión del patrimonio? ¿Sí? Ayúdanos, Mariana. Hola, bueno, mi percepción acerca del patrimonio aquí, en especial en Bogotá, es una identidad suplantada de cierta manera, o sea, sin malentender que me gustan las fachadas, el tipo de casas, la historia que cuenta, pero pues hay que tener en cuenta que a medida que te mueves alrededor de la ciudad, digamos cuando llegas, no sé, a Teusaquillo, son casas republicanas que tienen y cuentan una historia de otras culturas y otras raíces, como puede ser la inglesa. O sea, es una identidad que no nos pertenece de cierta manera, aunque queramos como adoptarla. Entonces, a veces es como que sí se protegen este tipo de espacios y para que convivan con el ambiente urbano actual se les dan nuevas funciones, no sé, convirtiendo ciertas partes de las casas, puede ser restaurantes o como pasa en Cartagena, que también eso atrae mucho el turismo, pero sin embargo, esos atractivos que se convierten como en la identidad de, no sé, Bogotá, Cartagena, a veces si te pones a pensarlo, no nos pertenecen como tal, y lo que nos pertenece es lo que más descuidamos o permitimos que se vaya como a las afueras, como pueden ser, no sé, las ciudades históricas indígenas, lo que sería el Tumaco. Esta es la verdadera identidad de nosotros los colombianos y sería como el patrimonio al que hay que apuntarle. Sin embargo, como que ha habido, sí, como una protección especial por aquello a lo que realmente no nos representa, pero pues ha llegado a representarnos con el tiempo. Claramente si una persona viene desde el exterior va a decir la ciudad antigua de Cartagena tiene ciertas características, pero es básicamente europea. Entonces eso es parte de lo del patrimonio, sin embargo pues es una manera de convivir dándole nuevas funciones y ya. Muchísimas gracias. ¿Y tu nombre? Dani, gracias. Gracias ambas. ¿Alguien más? Bien. Vuelvo a nuestros invitados.
y dejo la palabra, no sé si quién de los dos les gustaría o si les gustaría ya introducir un poco más el concepto de políticas y herramientas conectadas al patrimonio, en particular si tienen alguna idea o propuesta para compartir con nosotros de algunos casos ejemplares, modelos gubernamentales aplicados en algunas ciudades con respecto a su relación con el patrimonio. Bueno, yo creo que efectivamente pues, el patrimonio puede ser un motor de desarrollo económico, con identidades suplantadas o no, pero como menciona Daniela, igual se vuelve una realidad para las ciudades, ¿cierto? Entonces, sin duda está ahí, ¿no? Como una posibilidad de que las comunidades se beneficien también de ello. Entonces, yo creo que eso tiene diferentes escalas y por supuesto el patrimonio en Bogotá tiene unos alcances al patrimonio, por ejemplo, en San Basilio de Palenque o como menciona Daniela, Tumaco, otras ciudades pequeñitas, ¿cierto? En lo cual el patrimonio puede ser todo, porque finalmente puede ser potencialmente la única posibilidad de acceder a muchos recursos, con turismo, por supuesto, o con una manera también como de entregar como ciertos conocimientos a aquellas personas que pues, quisieran acceder a esos conocimientos. Entonces yo creo que en ese sentido, pues herramientas pueden haber seguramente muchas. Yo creo, citando por ejemplo nuevamente el PEN de Bogotá, por ejemplo, ellos tienen algunas ideas interesantes como para dinamizar precisamente ese instrumento y que se haga realidad. Por ejemplo, ellos en algunos de estos barrios, como Las Cruces, que mencionaba Mariana, etcétera, que son perimetrales al centro histórico, que tienen un patrimonio no monumental, pero súper valioso y muy importante para el centro de Bogotá, por ejemplo, plantean, entre otras cosas, hacer un ejercicio como de gobernanza con de alguna manera interés económico que potencie ese desarrollo. Me explico. Por ejemplo, ellos plantean entonces en este ejercicio, digamos como, repito, de gobernanza para desarrollar ese plan, que un promotor o una persona que vive en una de estas casas o de estas casas declaradas patrimonio, puede eventualmente hacer un desarrollo de esa vivienda en función del grado de patrimonialización que tenga el lugar, es decir, el grado de declaratoria que tenga, y a partir de ahí entonces podría desarrollar nuevas actividades con nuevas edificabilidades, es decir, nuevos metros cuadrados construidos, que el mismo instrumento le permite y a partir de ahí entonces les genera, digamos, la posibilidad de que generando, por ejemplo, comercio ancestral, local en ese territorio, pues puedan tener beneficios en más metros cuadrados construidos, etcétera. Con lo cual son instrumentos pequeños, si se quiere, pero que ponen en juego a aquellos actores que están ahí, es decir, a las comunidades, a las personas y potencialmente a promotores que también, por supuesto, se interesan por estar allí, por intervenir y como por hacer parte de la dinamización de ese territorio. Entonces yo creo que como pequeño ejemplo, digamos, de modelo de gobernanza posible para hacer esto viable en el futuro, creo que ese podría ser un buen ejemplo. Pero también Barcelona, digamos, como antes se mencionaba aquí, pues ha hecho de su centro histórico un lugar de máxima renta urbana, entonces es la zona más cara de la ciudad, pero por supuesto con la arquitectura más fantástica y los espacios públicos probablemente más interesantes por el valor patrimonial de ese territorio de siglos, ¿no? Entonces creo que ahí también es otra manera como de acercarse al patrimonio, creo que en ese caso tal vez no tan deseado porque se le entrega potencialmente también lo que puede estar pasando en Cartagena a algunos sectores, esas áreas, dejando de lado probablemente a los habitantes de las ciudades, pero son mecanismos, son digamos otros modelos que existen y que pues vale la pena conocer probablemente para aprender algo y potencialmente replicarlo, ¿no? Interesante. Yo creo que estamos avanzando acá en Bogotá con el hecho de involucrar otras narrativas dentro del discurso de lo que es patrimonio. Patrimonio para mí tiene que ver con herencia, con legado, con valores,
Y decía que la ciudad y las instituciones están avanzando en este sentido porque ya están incluyendo temas como la cocina local, que me encanta. Entonces las plazas de mercado con el ajiaco más rico en la Concordia, que estamos muy cerca, nosotros allá en La Salle, entonces vamos allá a comer ajiaquito en la plaza de mercado, hecha por las personas que trabajan allí, y poder darle valor a esas situaciones, pues yo creo que estamos avanzando, ¿no? Darle esa visibilidad que no son las grandes empresas que hacen comida, sino las mujeres, las familias, los hombres que están detrás de esas cocinas, ¿no es cierto? Y de esos sabores tan ricos y tan especiales, como cosas más honestas, ¿no? Más de acá, más de lo local. Y también reconocer esos grupos artísticos, esos colectivos, también ya hay un interés por parte de las entidades del Estado en darles visibilidad y sobre todo apoyarlos económicamente, ¿no? Darles el lugar, porque pues podemos tener muchas iniciativas, pero si no está esa voluntad política, como mencionaba el profesor Juan Eduardo, no están los mecanismos, pues va a ser muy difícil. Y yo creo que estamos avanzando en ese sentido, colocando, digamos, esos ejemplos, ¿no? De lo que pasa también en el caso de Las Cruces, hay colectivos artísticos de hip hop y eso es maravilloso, ¿no? Y cada vez más, pues ahí tienen más patrocinio. Acá en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, varios de los colectivos artísticos se presentaron a raíz de esas conexiones que tenemos con la investigación y acá pues los estudiantes y la comunidad pues se vio beneficiada de esas muestras musicales, ¿no? Que también es un legado y un patrimonio, ¿no? La música ancestral, nuestra música, pues muy, muy importante. Con respecto al hecho económico, pues ahí está ligado también. Cuando hablan de Barcelona o hablamos de Barcelona o hablamos de Cartagena, pues ¿quién se beneficia de ese turista? Pues ya otros autores han hablado, aprendiendo de Las Vegas, ¿no? Estamos volviendo parques temáticos ahora a nuestras ciudades, pero ¿quién se lleva ese beneficio? ¿Y qué es lo que estamos vendiendo? Una cosa ahí como rara, que no realmente no es profunda, que no es lo que nos representa, sino son un tema totalmente pues económico, pues que da tristeza y da pena, ¿no? Que nos vendamos y nos mostremos o ofrezcamos ese tipo de servicios. Entonces yo creo que lo que han hablado Rodrigo y el profesor Juan Eduardo también de las escalas es algo importante, reconocer esas escalas pequeñas, ¿no? De las pequeñas familias, de los pequeños emprendimientos, de esas narrativas que quizás no tienen esa voz poderosa para que los oigan tan fuerte, pero que en este momento, pues así seamos poquitos, nos dan el espacio. Muchas gracias a los tres. Me gustaría retomar uno de los conceptos que sobresaltó Juan Eduardo. Habló de espacio público, el rol que en todo esto tiene el espacio público. Y quiero solo mencionarles y acordar a todo un concepto introducido por Jan Gehl, un gran arquitecto y estudioso de psicología urbana danés, que habló en su Ciudad para la Gente, habló justamente de lo que es el espacio público, que es simplemente el espacio entre una puerta y la otra, el espacio entre un edificio y el otro, sin dar importancia o más importancia a un espacio público porque en un centro histórico respecto al espacio público en un área totalmente periférica de la ciudad y olvidada muchas veces de las políticas urbanas. Y con eso me gustaría preguntar nuevamente a Rodrigo, estudiando y trabajando en Cartagena, por ejemplo, cuáles podrían ser las políticas en las cuales o qué tipo de políticas se podrían actuar para promover una conexión más armónica entre lo antiguo
y lo más reciente. Nosotros en estos días estamos hablando mucho de un patrimonio histórico reciente, como el caso del patrimonio del movimiento moderno. No sé si Rodrigo tiene alguna sugerencia o ejemplo para compartir con nosotros. Sí. Yo creo que a este punto, antes quiero hacer algo que me quedó mucho de uno de los estudiantes, de la intervención del estudiante, y yo creo que si algo debemos recalcar todos los panelistas es que el patrimonio más importante es la vida humana, ¿no? Eso, yo creo que en eso estaríamos todos de acuerdo, y que el alma de un área histórica es la gente. O sea, no son los edificios, no son solamente las técnicas constructivas, sino que también son una cantidad de hechos, y quería recalcar eso. Otro elemento que me ha quedado o que quiero recalcar es la importancia de la educación. La importancia de la educación como como uno de los elementos más importantes de la gestión del patrimonio y también del desarrollo urbano. O sea, educar a la población para que pueda apropiar su patrimonio, para, como dice Nelson, la palabra, el valor, realmente recalcar la idea de los valores tradicionales que están asociados a la identidad y a la memoria colectiva, pues son fundamentales. Las políticas. No hay política perfecta. Las políticas pueden estar diseñadas, podemos retomarlas de contextos similares, podemos aprender experiencias significativas, buenas prácticas, pero el problema también con las políticas está quién es el funcionario de turno, ¿no? Y en el caso cartagenero, que lo hemos expuesto aquí, ya sea para el patrimonio, para el gran patrimonio, o también para otras manifestaciones que son fundamentales para nosotros, como la champeta, por ejemplo, u otras manifestaciones, el Ángeles Somos, los cabildos, las fiestas de noviembre, ¿no? En el patrimonio inmaterial se sufre mucho más, ¿no? Diría el decano Salamanca que solamente en Cartagena nos interesan las piedras, ¿no? De las murallas, pero, que es un tema que hemos discutido bastante, pero yo diría también que el patrimonio inmaterial en Cartagena es fundamental, y tenemos muy cerca Palenque, que la Tadeo ha trabajado muy de lleno en Palenque, y hemos descubierto unas dinámicas y unas estrategias que son muy importantes, que existen las políticas, están las declaratorias, pero yo a veces siento que no hay nada peor para una manifestación o un objeto patrimonial que una declaratoria. Es una espada de Damocles puesta aquí en el cuello, como decir, bueno, entonces ahora ¿cómo rentabilizamos ese patrimonio? Algo muy importante para garantizar para hacer una integración de alguna forma entre estos, son la integración entre el Estado, los expertos, la academia y las comunidades. Yo creo que ahí es donde, en ese aspecto es donde se puede definitivamente marcar la diferencia. Y obviamente se necesitan recursos. Recursos para poder gestionar el patrimonio siempre van a ser fundamentales. Muchas gracias, Rodrigo. Y con respecto a eso, me gustaría introducir un nuevo concepto contemporáneo, pero no demasiado hoy en día, el concepto de herramientas digitales, el concepto de AI, y cómo podemos utilizar esos instrumentos para difusión, para valorización, para preservación de este patrimonio. Dejo la palabra a quien les gustaría intervenir por primero. Sí. Yo creo que estamos utilizando esas nuevas herramientas de la inteligencia artificial y del Internet. En el caso de la investigación que les comentaba de vivienda colectiva moderna en Bogotá, en ese periodo de 1949 al 72, nosotros hicimos un museo virtual para poder hacer la exposición de estos 18 proyectos, modelos en 3D, toda la planimetría está digitalizada, y la exposición en esa inauguración que vamos a hacer y que están nuevamente invitados, pues se va a mostrar ese recorrido virtual. Y yo creo que es una manera de que cualquier persona en el mundo pueda ver ese patrimonio. Nosotros lo hicimos inicialmente pensando en la comunidad académica,
porque muchos de estos 18 proyectos, aunque bien los han analizado en la Universidad Nacional, los Andes, La Salle, la Tadeo, etcétera, la Javeriana, no se encuentra una planimetría. Nosotros lo que queríamos hacer era un atlas y tener ese repositorio para el servicio de todos, no solo pues de la comunidad académica, y después se fue abriendo digamos como el espectro, sino para el que esté interesado en conocer dónde queda Mosú, en ver las fotografías, en ver la planimetría, en ver esas conexiones con la ciudad, en ver esas fichas de análisis que nosotros hicimos. Entonces yo creo que eso es una herramienta fundamental hoy en día, fundamental para poder hacer llegar a más gente en distintas partes del mundo, como ponía el caso de la investigación nuestra. Voy a hablar de esto, pero antes quisiera retomar lo que tú mencionaste de la política pública, para mencionar, porque hay algunos estudiantes aquí que están trabajando en distritos creativos y creo que es una política que cabe destacar. Pues en Bogotá y pues en otras ciudades del país, pero también atendiendo a otras cosas que pasan en otros países también, hay una política de distritos creativos básicamente basada en intervención, digamos, de áreas potencialmente patrimoniales, muchas de ellas patrimoniales, no todas, a propósito de potenciar la creatividad, ¿cierto? Y pues un poco la producción cultural, etcétera. Con lo cual yo creo que esa es una política interesante, muy discutida, aquí ha sido muy discutida porque pues ha sido especulativa, pero la idea es que pues, no sea especulativa, sino que finalmente favorezca, digamos, como que pues los escenarios urbanos, los escenarios arquitectónicos y pues por supuesto las actividades ancestrales que hay allí asociadas a esa arquitectura, a esos espacios urbanos, pues emerjan y potencialmente se vuelvan también un mecanismo de desarrollo urbano y también de generación probablemente de ingresos a las personas que habitan allí o que van a ir a vivir allí. Yo creo que entonces esa es una política importante, seria, que aquí el plan de ordenamiento ha recogido y que ya tiene algunos, digamos, como resultados interesantes en términos de la rehabilitación, si se quiere, de algunas áreas de la ciudad. Y yendo a lo otro que mencionabas, pues yo creo que fundamentalmente hay muchos beneficios. Por ejemplo, uno diría, pues lo que estamos viendo acá en esta exposición, pues estamos haciendo recorridos virtuales todo el tiempo por los edificios, estamos entrando, estamos mirando cortes de esos edificios, estamos, digamos, como entendiendo las entrañas de esa arquitectura sin visitar los edificios. Entonces es como esas experiencias inmersivas desde lo digital que la realidad aumentada puede permitir, mediada por escáner láser, que por ejemplo nos pueden dar una realidad de un edificio pues tomando, digamos, las condiciones actuales. Creo que hay muchos beneficios porque efectivamente estamos facilitando, digamos, como el acceso a esas arquitecturas, a esos espacios y generando atmósferas que probablemente no son las de ahora, sino las que originalmente pertenecían a esos edificios, y en eso ya es muy valioso porque estamos poniendo los edificios en su contexto y acercándonos a eso. Entonces creo que digamos, herramientas fantásticas, ¿no? Porque esta exposición pues es posible precisamente a partir de eso. Exactamente. Sí. Yo quiero hacer un comentario. Sí, Quiero hacer un comentario, sí. Yo creo que no solamente nos sirve para la difusión, la inteligencia artificial y todas las nuevas tecnologías nos sirven para la difusión, para la conservación, para la documentación, para nuevas experiencias museográficas, y creo que es fundamental para el desarrollo de los nuevos estudios, ¿no? De patologías, o sea, es un campo muy nuevo para el oficio de los restauradores y en el campo pues que obviamente nos desempeñamos y que la Tadeo tiene un papel tan importante en Cartagena, por ejemplo. Entonces, todas las APPs, todo es muy nuevo. Eso sí, como siempre, hay que tener cuidado, ¿no? Porque las decisiones siempre deben estar en manos de los equipos humanos. Que nos equivocamos también, pero las decisiones deben ser de los equipos humanos, que yo creo que son fundamentales. Controlar la prensa, controlar los youtubers, bloggers, porque a veces también hacen o generan deterioros hacia la imagen de las ciudades o de las áreas patrimoniales. Muchas gracias, Rodrigo.
Y pregunto a los tres profesionales y académicos, ¿cómo puede la investigación académica dar un aporte positivo en el desarrollo y en la aplicación de estas instrumentaciones, de estas herramientas aplicadas al patrimonio y a un correcto desarrollo urbano? Empiezo yo. Bueno, voy a hablar un poco pues, desde lo que hacemos aquí en la universidad, ¿no? Jorge Tadeo Lozano, y básicamente en la especialización en diseño urbano, ¿no? Pues yo creo que en esta especialización, pues en este programa de especialización en el cual abordamos muchos temas urbanos, pero también por supuesto el trabajo sobre áreas patrimoniales, ciertos centros históricos, y no necesariamente centros históricos, sino áreas donde también hay un tema asociado a patrimonio ambiental, por ejemplo, etcétera, pues generamos muchos insumos, creo. Y yo creo que desde este ejercicio de la investigación asociado a la docencia que hacemos, pues generamos como herramientas para que podamos entonces llegar a intervenir el patrimonio, eventualmente, digamos, hacer como algo de, digamos, como desarrollo de estos territorios de una manera mucho más estructurada, informada, etcétera, conociendo los instrumentos, conociendo las herramientas, mirando, digamos, como aproximaciones conceptuales a cómo concebimos el patrimonio, etcétera. Entonces creo que es necesario pues la investigación académica sin duda, y a partir de ahí pues su conexión con las realidades a las cuales se está atendiendo, y pues en esas realidades me refiero al contexto geográfico, al contexto social, por supuesto, al contexto económico, allí donde estas, digamos, como conocimientos podrían tener algún impacto. Rodrigo, ¿te gustaría compartir con Sí, nosotros alguna sí, a ver, experiencia de investigación? hoy estoy un poco histórico, pero sí, yo creo que es importante el papel de la academia. El papel de la academia le permite a los estados tomar decisiones concertadas y decisiones importantes. En el caso nuestro, particularmente en Cartagena, la historia de la Tadeo Lozano, pues ha sido un programa, principalmente el de arquitectura, que ha permitido participar en muchísimos procesos, desde levantamientos, participar en reglamentaciones, en los comités de tener asiento, en los comités de patrimonio. Entonces, las investigaciones de los estudiantes, los alcances que estos tengan, permiten además tener una documentación que permite tomar decisiones con sentido, ¿no? Tenemos en Cartagena, por ejemplo, la Tadeo tiene un centro de un repositorio donde tenemos planimetrías que se han desarrollado a lo largo de todos los años y de que los estudiantes han participado, incluso planimetrías de los estudiantes que han venido al taller intersemestral de patrimonio que realizamos en la universidad. Como ha sido tan importante precisamente el papel que ha jugado la universidad, por eso ahora tenemos la especialización en conservación y gestión del patrimonio inmueble, a la cual pues también invito a los estudiantes que estén allí que apropien un poco y que vean las posibilidades que tienen para su desarrollo profesional y futuro, ¿no? Entonces, todos estos elementos, talleres verticales, conferencias, paneles, información, difusión, todo lo que se hace en la academia sirve para, primero, difundir, pero también para generar estrategias de conservación y preservación en las comunidades donde podemos participar. Muchas gracias. Nancy, ¿te gustaría compartir con nosotros alguna experiencia, además de las que ya compartiste anteriormente? Sí, yo creo inicialmente que el papel de la academia es muy importante, lo que tú mencionas en términos de la investigación, para hacer una crítica constructiva, profunda, sobre el devenir histórico y el papel del patrimonio. Entonces yo creo que esa oportunidad que tenemos desde la academia y a través de la investigación es valiosa, es profunda, es retadora para hacer realmente como ese contrapeso a lo que nosotros vemos en la realidad. Por eso es tan importante, como mencionaba Rodrigo hace un momento, la educación. El papel de la educación es clave en estos procesos de construcción de sociedad, de construcción de
de lo que es el patrimonio. Y nosotros en la Universidad de La Salle, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, tenemos una maestría en patrimonio, y también la experiencia que hemos tenido desde el Laboratorio de Vivienda y Hábitat nos ha llevado a incluir también desde los procesos de investigación otras voces. Nosotros, le mencionaba a algunos de los profesores que nos recibió, estamos desarrollando desde hace unos 6 años, una investigación sobre mujeres en la arquitectura. Es un tema que a todos nos apasiona, y no solamente es un enfoque de género, sino que tiene que ver también, como yo decía hace un rato, darle voz, o sea, que la investigación le dé voz a aquellos que no han sido incluidos. En el caso también hay un arquitecto colombiano que no fue incluido dentro de la historiografía de la arquitectura moderna en Colombia, que fue Aníbal Moreno Gómez, un arquitecto muy importante que hace parte pues de ese repertorio, y que quizás, digamos, ese es el papel de la investigación, dar como esa crítica, esa otra mirada o ese aporte respecto de lo que estamos viendo. Y yo creo que la investigación, en síntesis, lo que da es esa construcción de conocimiento, y la construcción de conocimiento se vuelve más profunda y más rigurosa en el momento en que hagamos inclusión de todas las voces y que miremos de una manera más compleja las situaciones, que es como lo que yo estoy viendo, digamos, ahorita en esta exposición, que incluyen, me encantó que estaba Luz Amorocho ahí, otras mujeres también ahí, con ese valor, ¿no? Darle ese valor y esa dignidad. Me encantó ver también a otros protagonistas hombres, que también es parte de esa inclusión. O sea, si lo hemos hecho bien, no importa si es mujer o es hombre, darle ese lugar que se necesita y que se merece, ¿no? Muchas gracias. Veo que tenemos una línea de investigación común que el otro día tuve oportunidad de mencionar a este público alrededor de las mujeres arquitectas. Tendremos un nuevo tema de conversación. Y me gustaría introducirles mi última pregunta, cuestión abierta, nuevamente a partir de Rodrigo, que de alguna forma ya mencionó anteriormente, hablando de gestión de conservación y cómo la gestión de conservación, preservación, puede ser utilizada, puede ser un punto de partida para una correcta planificación. Sí, la idea es que los trabajos que se hacen desde la academia, desde los centros de estudio, desde los laboratorios, pues permiten, ¿no?, una toma informada de decisiones. Yo quiero poner el caso, por ejemplo, del Reglamento Histórico de Cartagena, que todavía está allí. Fue un ejercicio que se hizo desde la universidad, ¿cierto? Y que partió bastante de ese reconocimiento, de esa necesidad de información que había en los años 80 sobre la ciudad. Por eso la Tadeo es un referente en la región y en el Caribe extendido sobre temas de patrimonio, ¿no? Esto nos ha permitido formar personal calificado que pueda participar en todas estas tareas y que hoy se encuentran dirigiendo o en proyectos de gestión o en intervención en todo el país. De hecho, yo invito de verdad, y me tomo estos segundos para invitar a los estudiantes de que es una apuesta importante por el país, por nuestra entidad, trabajar en temas de patrimonio. No todas las universidades del país ofrecen dentro de sus programas de arquitectura una formación extensa en el tema, pero la Tadeo pues en Cartagena sí lo hace y obviamente extiende eso a la sede principal en Bogotá.
cada día es más importante el desarrollo del patrimonio, es un campo laboral importante, y fuera de eso, pues yo creo que la ciudad va a necesitar siempre un cambio generacional en todo esto, en todas las ideas de la recuperación del patrimonio. Y eso sí, no mirar el patrimonio encapsulado como aquello que no podemos tocar, sino un patrimonio que hace parte de la vida en común de los ciudadanos. Yo creo que eso es muy importante y tiene mucho que ver con este manejo, este juego tan interesante que estamos teniendo en la universidad sobre el tema de lo urbano, pero también el patrimonio, el desarrollo de la ciudad contemporánea, pero cómo valoramos algunos elementos que son importantes para, como decía un estudiante ahorita, lo que nos pertenece, lo nuestro. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Les gustaría Bueno, mencionar algo al sí, no, yo respecto? creo que fundamentalmente lo que citó ahora Rodrigo es como ese equilibrio entre gestión y conservación. Eso es absolutamente clave y seguramente en este ejercicio también más de avanzada hacia otros patrimonios, entonces entender también, aperturar como la mirada hacia otras, digamos, formas también patrimoniales a las cuales de pronto históricamente no se miran, ¿cierto? Y pues eso incluiría entonces patrimonios ambientales, por ejemplo, que son muy relevantes Sí. en algunas zonas del territorio, incluso en Cartagena, por supuesto. Creo que hay un escenario muy interesante para abordar y pues de hecho pues ya hace parte también, será parte digamos de nuestros intereses también en términos de nuevos programas que esperamos tener aquí en la universidad. En esa misma línea en la que están hablando los profesores Rodrigo y el profesor Juan Eduardo, yo le complementaría lo que ellos dicen sobre el tema del patrimonio vivo, ese patrimonio que realmente también cambia con la sociedad, somos, ¿no?, seres cambiantes, y realmente ver esas nuevas dinámicas, ¿no?, también entender que el mundo ha cambiado y también nosotros pues adaptarnos a esos cambios, a esas diversidades, a esas distintas maneras de llevar la vida, de entender la realidad. Yo creo que es muy valioso. El profesor Juan Eduardo acaba de mencionar algo que para mí también es muy importante y es el tema del valor ambiental. El valor ambiental cada vez es clave, o sea, el agua. Nosotros en Bogotá estamos ahorita sufriendo por agua, tenemos racionamiento de agua. Al sur de Bogotá tenemos un ecosistema que es único en el mundo, que es el páramo de Sumapaz. Es una reserva ambiental importantísima. Esa es la última localidad de Bogotá, junto a Los Llanos, y antes de esa está Usme. Y Usme también tiene un legado histórico magnífico, histórico, asentamiento muisca, luego estuvo un centro fundacional, pero todo el tema de la urbanización se está llevando ese patrimonio, ese legado. Entonces yo creo que esto que estamos haciendo acá, esto que la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Facultad de Arquitectura nos convoca es muy valioso. Tenemos que dar a conocer esas otras realidades. Y estoy feliz de estar hoy acá, no solo por ver la exposición, por conocer, por estos encuentros tan maravillosos con gente con la que compartimos investigaciones, temas académicos, sino por el hecho que están los estudiantes también como parte de esas voces y estas otras realidades para entender y que entre todos podamos construir algo, como un proyecto común, no desligado. Y siento que acá todos tenemos unos intereses muy parecidos, entonces qué bueno poder generar pues estas sinergias y esta masa crítica desde la academia para poder dar respuesta a esas inquietudes, esas reflexiones que tanto se necesitan para realmente ese patrimonio vivo, construir un patrimonio, esa identidad de la que tanto las estudiantes mencionaban ahorita, esa herencia, esos valores. Hacernos esas preguntas son claves. Entonces, pues sería eso. Gracias. Muchas gracias a ambos para introducir un aspecto fundamental del patrimonio,
el concepto de patrimonio ambiental, patrimonio paisajístico, que creo que muchas veces como arquitectos, arquitectas nos olvidamos al momento de proyectar. Y probablemente es una de las razones por la cual el desarrollo de estas maquetas digitales es tan importante a los alumnos, a las alumnas, para poder entender mejor el área en la cual van a desarrollar su espacio y que existen conexiones, conexiones urbanas, conexiones visuales, que son nuestro patrimonio de base. Nosotros intervenimos en un espacio ambiental, en un espacio natural. Y quiero acordarles, para conectarlo nuevamente y por última vez al patrimonio del movimiento moderno, que fue gracias a su patrimonio paisajístico, a sus cerros, que se desarrolló, que Samper y Salmona propusieron en ese atelier del otro lado del mundo su plan para Bogotá. Y gracias a su cerro, o inspirándose a sus cerros, que se desarrolló el plan para Chandigarh. Entonces, nuevamente quiero poner también este aspecto como punto de futuras reflexiones para ustedes, para futuros proyectos más equilibrados. Me gustaría invitarlas a compartir sus opiniones o si quieren agregar algún comentario más. Un desacuerdo, una crítica. Sí. ¿Qué opinan con respecto al desarrollo, por ejemplo, hablando de patrimonio paisajístico y ambiental, de torres, de infinitas cantidades de planos, de pisos, en cualquier tipo de ciudad, indiferentemente de la tipología urbana o las características paisajísticas en las cuales se desarrollan? Sí. Bueno, buenas tardes. Primero me gustaría como dar mi opinión frente a lo que primero hablaron de la planeación urbanística que pues se propuso acá en Bogotá, y pues siento que no, desde mi punto de vista, no se pudo hacer real, pues por algo que dijo Rodrigo, y es que siento que esa planeación urbanística no estaba pensando en la gente y no estaba enfocada como en Bogotá, sino simplemente fue una planeación como que se trajo de otro país y se quería implementar acá, pero no se pensó realmente como en el contexto, no se pensó en las personas a las que iba enfocado esa planeación urbanística. Otra cosa que me gustaría comentar es que todas las herramientas digitales, desde mi punto de vista, son muy útiles para las planeaciones urbanísticas y para las intervenciones de patrimonio, porque pues nos permiten una exploración mucho mayor que antes, por ejemplo, se hacía de una vez, por ejemplo, en obra, ¿sí? Entonces, pues con ayuda de las herramientas digitales y pues de todas las aplicaciones que tenemos ahorita, pues podemos hacer un tipo de prueba-error antes de ya estar en campo y pues probablemente dañar ese patrimonio físico que estamos interviniendo. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Gracias, Nicolás. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión Yo más? quería invitarlos a ustedes que están trabajando pues el corredor del río Bogotá, patrimonio ambiental más importante de Bogotá después de los cerros, que ya lo mencionó la profesora Federica. ¿Qué piensan de eso? O sea, porque precisamente ustedes que están ahora pensando ese río como un espacio de regeneración del territorio, ¿cómo valoran o cómo piensan que ese patrimonio ambiental de la ciudad puede traerse como potencialmente un área de nuevo desarrollo, de regeneración para el desarrollo urbano de esta ciudad? A ver, Laura.
Ok, pues parte de nosotros en lo que estamos trabajando con el río Bogotá, básicamente lo que queremos es también implementar esto que se está hablando para convertirlo como en un eje en el que se pueda navegar. Y esto también trae no solo como un atractivo, por así decirlo, turístico, esto también le renueva la cara que puede tener cuando antes se tenía el concepto de que el río Bogotá era sucio. Entonces, esto ya cambia otro aspecto, conecta, porque el río Bogotá no solo pasa por Bogotá, tiene como una conectividad con 47 municipios, si no estoy mal. Entonces, esto amplía también otros modos en conectar las ciudades. Pues sí, básicamente sería eso, en temas de conectividad y también las visuales que puede tener. Y ya. Bueno, también pues nosotras en nuestro proyecto como que utilizamos como tal la estructura ecológica, no solo como un elemento, sino que también incluirla como en el trazado urbano, o sea, no dejar de lado ese elemento como principal, sino que adecuarla como tal a nuestras intervenciones. Sí, lo que dice Vale es más tomarlo como un elemento ordenador del territorio. Entonces, lo que se busca es que las mismas formas que insinúa el río se vayan trazando en un eje ambiental. Y pues de paso, pues o sea, quería agregar de pues, lo que tú decías del río, de que pienso que es un lugar que no hemos aprovechado. O sea, en general en Bogotá, algo que pasa en cuanto a planeación es que Bogotá no ha sido una ciudad planeada diferente de otras ciudades como pueden ser Barcelona, París, Buenos Aires. Digamos, Bogotá ha sido una ciudad que ha crecido a la fuerza, digamos, más o menos según las clases sociales, el crecimiento ha sido en expansión hacia el norte, entonces por ello digamos que ha sido más un tema de conectividad y de vías. Entonces, por eso, digamos, cuando uno mira otras ciudades, se prioriza al peatón, hay bulevares, hay como lugares para caminar, que es un contraste que nosotros pudimos ver con Juan Chica en Medellín. En Medellín últimamente hay una planeación integral, digamos, lo que se podría hacer con el río Bogotá es que al convertirlo como en un motor económico y también como dándole estos valores estéticos, la gente se quiera apropiar del río, que no lo olvide, que no diga como, no importa que esté contaminado porque es que lo vamos a utilizar, va a ser un lugar de conectividad con otros municipios. Entonces al darle esta apuesta, pues ya como que el territorio se transforma porque hay una importancia. El río por ahora la gente lo ve como un caño, o sea, la mayoría, digamos, yo crecí y lo veía como un caño, no lo veía como un río, porque no hay como una educación de lo que ustedes mencionaban acerca de un tratamiento de este lugar. Entonces, pues creo que todo va de la educación, la planeación y también las apuestas que hagan los arquitectos, porque si algo aprendimos de Medellín es soñar en grande, los paisas sueñan gigantesco, o sea, puede que suene difícil, pero lo hacen. Aquí nos ha dado miedo soñar y apostarle a las grandes, no sé, intervenciones. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Daniela. Me gustaría contestarte rápidamente. Siempre solemos ser muy severos con nuestras propias ciudades. Siempre somos los primeros críticos. Como extranjera aquí en estos días, lo que sí puedo decirles es que tienen un excelente espacio público, bastante bien mantenido. Yo creo que lo que cambiaría mucho más que seguir tratando de planificando, es concientizando que, porque es a través de la concientización que nos reapropiamos de nuestro espacio, tenemos menos miedo de vivirlo, y es de ahí que también algunas dinámicas sociales que nos crean miedo a vivir ese espacio se modifican. Ustedes tienen no solamente un increíble paisaje y cerros que bajan en la ciudad, y tienen una ciudad increíblemente verde y es excelentemente muy bien mantenido, mucho más que la mayoría de ciudades europeas que suelen mencionar. Entonces hay solamente que cambiar la mentalidad y acordarse que siempre es mejor partir de nuestra propia ciudad, de lo que vivimos diariamente,
mucho más que seguir mirando de lo que pasa en otros lugares que nos conocemos como ciudadanos. Muchas gracias. ¿Alguien más que...? Sí, obvio, disculpa. Pues bueno, yo estoy de acuerdo en muchas cosas que dice Dani, pero creo que se debe pensar más en no solo, ay, el río este borde se ve feo, cambiémoslo y que pongámosle más arbolitos, no, sino que ese recorrido que hace el río, que también es un recorrido que uno hace diariamente, o pues bueno, depende del barrio y depende de las dinámicas, no debe corresponder a una transformación de pronto sí estética, pero lo que yo hablaba de las dinámicas urbanas, no es lo mismo hacer como esta transformación como del espacio público en tal barrio, porque la periferia como de ese río se utiliza para el deporte, y no sé, el río Arzobispo que digamos pasa por Teusaquillo y el ambiente es como, bueno, está como más cerca a espacios comerciales, no puede tener esa misma transformación a el río que pasa por tal barrio y tiene estas dinámicas. Entonces siento que es entender esa transformación, ese diseño del espacio público desde pues el arquitecto o pues desde nosotros, cómo esa transformación va a afectar o va a ayudar a la población que está viviendo, que lo tiene que, pues no tiene, lo está viendo, lo está apreciando, que lo puede apreciar o ignorar, porque digamos si hacemos un parque muy bonito y lo llenamos de árboles y cemento y sillitas, pues puede que eso no es lo que necesite la dinámica social que está como utilizando ese espacio de conservación, sea el río, sea el bosque, o sea, etcétera. Entonces siento que es eso, que las políticas muchas veces dicen, uy, esto debería ser así, pero no entran y esto necesita ser así. Entonces creo que esa es como la diferencia. Gracias. No sé si a algunos de los panelistas le gustaría agregar algo más para cerrar. Rodrigo. No, pues no, nada, yo creo que simplemente seguir asistiendo, que los estudiantes se frecuenten estos espacios que son tan importantes para su formación, e invitarlos a la conservación de su patrimonio, a la apropiación de los valores de su territorio, de su ciudad, de su espacio, y pues nada, agradecer esta invitación. Muchas gracias a ustedes por compartir con nosotros sus experiencias profesionales como académicos. Muchas gracias a todos quienes asistieron, participaron activamente. Gracias por estas jornadas que fueron increíblemente formativas para mí también. Fue un placer acompañarlos. Que tengan buenas tardes. Gracias. Estimado. Apreciado Rodrigo, muchas gracias por la compañía y nos vemos pronto. Listo, saludos. Gracias por todo, gracias. Disfruten la exposición. Sí, señor. Chao, gracias. Okay. Gracias, Rodrigo. Chao. Chao, Rodrigo. Muchas gracias a todos, muy gentiles por su asistencia. Que tengan un bonito resto de tarde.